ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Me gustaría decir que estamos agradecidos porque ayer y hoy todos los asistentes han estado interactuando con ellos, han hecho preguntas y yo he recogido algunas preguntas y como somos ingenieros vamos a hacer algunas preguntas directas. La primera es para Clara. ¿Y cómo IE-Cubo está trabajando con los diseñadores de políticas y la Comisión Europea? Cuando hablamos de la estandarización en la Comisión Europea, hay algo, por ejemplo, hablamos de una plataforma de estandarización a multiescala, o sea que hay diferentes organizaciones dedicadas a la estandarización y definen como un plan de trabajo. Blockchain es algo en los que van a trabajar pronto. De hecho, va a haber una reunión sobre esto en Málaga en noviembre. Posiblemente estén ustedes interesados en ello. Aparte de... Perdón, sí. Aparte de eso, por supuesto, lo que también he mencionado es que hay muchas cosas que ocurren antes de la estandarización. Nosotros, tanto la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, estamos interactuando. Tenemos el apoyo tenemos un suplemento del Parlamento Europeo, de la revista, por la gente que es elegida, las personas que son elegidas. La idea es desmitificar el blockchain dentro del Parlamento Europeo, donde conocimos a Montse, nos hemos reunido con ella varias veces para ver qué significa técnicamente esto y qué hace falta regular. O sea, tiene mucho que ver con la regulación. Las personas encargadas del diseño de políticas europeas nosotros no tenemos subsidios ni financiación de ninguna industria y por eso nosotros le damos valor a los legisladores, ¿no? Quienes han de diseñar las políticas. También hablamos con los gobiernos locales, con las ciudades, ayuntamientos, o sea que a menudo a nivel europeo hay un enfoque en las regiones, como la región aquí, por ejemplo, como esta región. También es importante trabajar con las iniciativas, porque estas iniciativas son las entidades o las personas que están desplegándolas, poniéndolas en marcha. La siguiente pregunta que han mostrado interés, la que ha mostrado interés el público es... Sabemos que IE-Cubo es el líder en el desarrollo de estándares, pero ¿cómo esos estándares de IE-Cubo y específicamente en el blockchain se utilizan en Europa? Quizá te gustaría tener algunos ejemplos. Yo creo que la forma hemos hablado del Wi-Fi, por ejemplo, el estándar Wi-Fi lo desarrolla IE-Cubo, la estandarización europea. Hay otros más también que están acreditados por la Unión Europea. O sea, lo que está ocurriendo, como he explicado antes, es que nadie puede desarrollar todos los estándares. O sea, que hay diferentes organizaciones y después se referencian. Por ejemplo, y el estándar de IE-Cubo se puede convertir a otros tipos de estándares y se referencian y se adoptan a nivel nacional. Algunos ejemplos, por supuesto, son, además, aparte del Wi-Fi, por ejemplo, una que se utiliza para los datos médicos, incluso aquí en Cataluña, perdón, en España, pero una de las regiones siendo Cataluña, siendo una de las regiones. En Austria también existe ahora, en el campo de la movilidad, se habla de transporte, de infraestructuras. En los sistemas de transporte automatizado es importante tener infraestructura de comunicaciones. Esto se está desplegando en Austria ahora. En blockchain tenemos un proyecto muy interesante ahora mismo con Finlandia, donde tiene una asociación público-privada para servicios públicos, digamos. Y hablamos de algoritmos certificados éticamente.
Eso es algo que empezamos. Sí, sí. Esto se empezó a nivel local y es un ejemplo de que como lo que se empieza como algo local puede hacerse internacional. Empieza en Finlandia, pero cada vez más hay más ciudades que se están uniendo a este proyecto. Empezó con los ministerios, por ejemplo, la ciudad de Viena se va a unir, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Y básicamente la idea es tener estas certificaciones que después se pueden de forma automática ser reconocidas por los algoritmos utilizando blockchain. Así que estos son algunos ejemplos. Así que la última pregunta para Clara y después continuaremos con Ramesh, es que sabemos que el lema de I al cubo es el uso de tecnología en beneficio de la humanidad. Así que en este reto que I al cubo tiene con respecto a blockchain, ¿cómo se trata el aspecto de la ética? Cuando se aplica, por ejemplo, a la sanidad, a la banca, son sectores sensibles. ¿Cómo se utiliza esta ética, digamos, este concepto de la ética? Blockchain tiene potencial para hacer una solución para para muchos problemas éticos, como he mencionado antes. Se puede utilizar para mantener la privacidad, para garantizarla, para compartir los datos y controlar quién accede a ellos y cuándo. Creo que esto es un potencial muy importante que tiene blockchain. Puedo darles también un ejemplo, creo, dado que hablamos de un ámbito público. En Viena hay una oficina. O sea que yo sé lo que ocurre allí en Viena, estoy muy al tanto. En la oficina de patentes hubo un incidente, por ejemplo, se utilizaba un algoritmo para un centro. Este algoritmo sistemáticamente hacía propuestas para empleos que eran muy bien pagados para hombres y peor pagados para mujeres. Y por supuesto el Ayuntamiento de Viena, la ciudad de Viena, no quería esto. Se vio que había un sesgo en este sistema, lógicamente. En los servicios públicos y el empleo es importante ser éticos, sin sesgos. Hay que satisfacer muchos requisitos, pero creo que aquí los servicios públicos, por ejemplo, en empleos, se basan cada vez más en los programas de certificación y esto es lo que estamos discutiendo con ellos para asegurarse que en las transacciones entre empresas y con el gobierno, que esos requisitos se cumplan y se certifiquen. Sí. Por supuesto, blockchain puede utilizarse para aspectos éticos. Así que esto es algo donde la gente va a dar la bienvenida, digamos, a este tipo de soluciones. Esto, por supuesto, es un proceso que aún está en desarrollo y aún estamos buscando soluciones técnicas. No está todo definido aún. Muy bien, vamos a continuar con Ramesh. El público ha transmitido que quieren escuchar la voz de IE Cubo en la iniciativa de blockchain y las preguntas son estas. Sabemos, no tenemos un único estándar que cubre la heterogeneidad. La pregunta es, ¿en qué medida hemos llegado a cumplir con esta meta o alguien está interesado en una aplicación específica de blockchain? ¿Cómo pueden saber qué estándar deberían aplicar? Porque hay muchos. Como hemos dicho antes, blockchain es como una caja de herramientas. Es como, si hablamos, es una caja de herramientas, como un martillo. Se puede utilizar para muchas soluciones. Hay diferentes herramientas para diferentes problemas. Otro martillo u otra herramienta, por ejemplo. Si hablamos de blockchain, si nos fijamos en las aplicaciones, es un amplio abanico, en el comercio, por ejemplo, el Internet de las cosas, la energía, la sanidad, en cualquier segmento, el gobierno. Ellos están observando dónde se puede utilizar el blockchain en cada caso. Debido a esta naturaleza, nunca vamos a tener un estándar que se utilice para cada aplicación, porque cada aplicación tiene sus propios desafíos, la cadena de suministro en sí misma, por ejemplo.
por ejemplo, la alimentación, la farmacia, por ejemplo, el transporte de alimentos, por ejemplo. Siempre hay como un marco general en las definiciones, pero, por supuesto, encima de esa definición básica hay que hacer aspectos, digamos, específicos en vertical, uno para la energía y uno diferente, tener un componente, la arquitectura, los desafíos que afronta la industria van a ser diferentes dependiendo de cada ámbito. En términos ideales, hay que tener una base horizontal y después hacemos verticales para satisfacer las necesidades, diferentes estándares para distintos casos de uso. Por ejemplo, el caso de ISO que hemos hablado antes, si hablábamos de terminología antes, la taxonomía forma parte del objetivo. Yo siempre tengo una conexión con ISO, asisto a sus reuniones, intercambiamos información y estoy en grupos de trabajo, por ejemplo, trabajando en el ámbito del Internet de las cosas. Estamos haciendo borradores para cosas que vamos a hacer el año que viene. Cuando hablamos de, por ejemplo, imaginemos que si hablamos de la administración pública, por ejemplo, o para el cobro de impuestos, por ejemplo, no, estamos construyendo soluciones, pero no hay nada estándar. Básicamente hay que reunir a las personas, los actores, las partes interesadas, y después hay que poner en marcha un proceso para trabajar conjuntamente y después afrontar el proceso, lograr un consenso, hacer aportaciones y después crear un estándar. Y todo ello puede ir bastante rápido, en un periodo de tiempo bastante breve. Depende de quién tengamos en la mesa, ¿no? Quién asiste a esas reuniones. Tiene que ver con la siguiente pregunta, de hecho, porque ya has dado la respuesta. De alguna forma, el público de aquí viene de la industria y la administración pública y quieren utilizar blockchain. Yo estoy hablando toda la mañana sobre esto porque quieren utilizar la tecnología blockchain, pero sabemos que el desarrollo de un estándar lleva tiempo, siempre es lo mismo, quién hace el estándar, la industria o el Instituto de Estandarización. La pregunta del público es cómo podemos ahorrar tiempo para tener este estándar, disponer de blockchain que funcione. Bueno, de nuevo, tiene que ver es una cuestión depende de cuántas partes interesadas quieres involucrar. Si hablamos, por ejemplo, de crear un sistema para cobro de impuestos en España, por ejemplo, básicamente tendría representantes de cada una de las regiones y después conseguir que se pongan de acuerdo, con diferentes personas de diferentes regiones vendrían a la mesa, saldrían con un estándar que funcione para toda España. Pero, por ejemplo, si hablamos de crear un sistema para toda Europa, entonces hay que traer gente de todas las personas de todos los países y todos tienen que ponerse de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Y eso, por supuesto, es un ámbito mucho más amplio. Incluso podemos hablar a nivel global. Hay que pensar en un horizonte mundial, hay que traer partes de todo el mundo, tener aportaciones, reunirlas, hay que ponerse de acuerdo. Y eso llevaría incluso más tiempo aún. O sea que básicamente el tiempo depende de la escala en la que queréis trabajar para crear un estándar, lo cual es interesante porque un estándar para todo el mundo, si realmente queréis eso y tenéis partes interesadas de todo el mundo, hay que ver, por ejemplo, se están planteando, por ejemplo, el blockchain en algunos sitios. Tienen que hacer un ejercicio y ver quiénes son las partes interesadas, los actores, los agentes. Hay que entender quiénes son estas partes para esta cosa en particular, para una región, 5 regiones, todas las regiones de España, y después llevas las partes interesadas y después estas partes pueden decir en las comunidades autónomas en España, digamos, y después hay un proceso de crear estándares en el cual el grupo puede utilizar el proceso, pueden trabajar en un borrador de estándar bastante pronto. Y la última pregunta, todo está conectado, todo está relacionado. Cuando hablamos de I al cubo, el desarrollo del blockchain, ¿cómo podemos involucrar
a todas estas partes y conseguir que trabajen juntas en el desarrollo del blockchain que estabas hablando ahora para cerrar, digamos, este turno de preguntas. ¿Cómo se podría conseguir? En términos de tiempo, ¿cuánto tiempo llevaría? Si de nuevo, hay casos, si hablamos del número de partes interesadas, y también depende si tenemos algo o empezamos de cero. Hay grupos que ya tienen algo y vienen. El proceso es bastante rápido, pero si vienes con un problema y no tienes ninguna aportación, entonces lleva tiempo para conseguir aportaciones de las partes y eso llevaría más tiempo, lógicamente. Así que yo sugeriría, si realmente hay un problema en el que queréis centraros, se podría desarrollar un taller sobre un tema concreto, blockchain, para la administración pública, por ejemplo. Entonces se podría reunir a las partes interesadas y te daría, digamos, pulsar cómo están las cosas y empezar desde ahí y para ver lo que hace falta hacer de camino a esa estandarización. Crear una comunidad clara, ¿quieres decir algo más? Hay la diferencia entre el cubo y en los otros estándares, otras organizaciones como ITU, por ejemplo, puede ser más rápido porque nosotros no necesitamos representación nacional. Esas otras organizaciones necesitan representación y eso lleva tiempo. Con IA, el cubo, tenemos un estándar, podemos tener un estándar bastante rápido, como ha explicado Ramesh, depende de lo rápido que las partes, lo poco tiempo que tarden en llegar a un acuerdo las partes, y puede conseguirse en términos de meses. La gente también traía algunas de estas iniciativas ahí al cubo, digamos, en términos de escala, porque, por ejemplo, a veces hay estándares mundiales, nacionales que se utilizan en regiones. O sea, es una diferencia importante que hay que hacer. Muchísimas gracias. Para concluir, gracias a Clara y Ramesh. Me gustaría concluir este panel diciendo que, como presidente de IE Cubo España, puedo decir que este año o principio del año que viene vamos a crear el primer grupo de IE al Cubo en España centrado en blockchain y será creado sobre todo para mi industria, la academia, la administración pública, todos diferentes y ofrecemos también tenemos la mano abierta a EUIPO para que participe y queremos empezar después del verano y veremos cómo va. Estoy seguro de que tendrá éxito. Muchísimas gracias.